comenzamos, como digo, con una entrevista que yo personalmente tenía bastante ganas de hacer, y con nosotros está Fidel de Jesús Moras Bracero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Fidel. Es un auténtico placer tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Pediatra y especialista en genética clínica y además escritor y autor de un libro que se llama Impronta. Es un libro que tiene un marcado carácter autobiográfico y una maravillosa narración de la vida estudiantil en Cuba y además de la prodigiosa década de los años 60. Fidel, ¿cuándo nace el amor por la escritura y en particular cuando surgió la exigencia de escribir su autobiografía? Más que una exigencia, pudiera decir que primero fue un sueño que se convirtió en una intención, después logró ser un objetivo, ese objetivo se convirtió en una necesidad en la medida que fui transformando y construyendo el libro, y esa necesidad casi después se convirtió en una obsesión, ya cuando tenía el libro prácticamente ya en periodo de terminación, en periodo de... Tuve el libro muy acunado conmigo durante un tiempo, por eso es que lo terminé en el 2016 y me decidí a enviarlo a ustedes ya en el año 2018. Pero bueno, si voy a situar un lugar donde comencé a hacer los primeros apuntes, yo diría que fue precisamente España. En ese primer viaje que di a España en el año 1997, gracias a la generosidad de ese árbol genealógico grande, del cual hablo ahí en la primera parte de mi libro, pues ahí hice algunos apuntes, digamos que un poco con nostálgico en ese viaje, empecé a hacer apuntes, pero bueno, esos apuntes quedaron después un poco relegados hasta que después fui retomándolo y así fue como se fue construyendo el libro poco a poco. Indiscutiblemente el hecho de haber sido un lector desde que prácticamente estaba en la adolescencia y la juventud, de haber leído extraordinarias obras, influido a veces por mis profesores, a veces porque ya fui adquiriendo el hábito de la lectura, pues creo que eso contribuyó a que siempre hubiera esa chispita interior en la que me hubiera gustado escribir y por fin logré mi sueño de lograr escribir y de lograr, bueno, que me publicaran un libro como lo han hecho ustedes muy gentilmente. ¿Y desde niño tenía un diario, un escritor favorito? Tuve varios escritores favoritos. Me recuerdo que leía mucho con agrado los libros que se referían ya sea a temas biográficos o autobiográficos. Era un lector empedernido, recuerdo, de Stefan Zweig, de algunos otros escritores ya famosos que escribieron muy buenos libros desde este punto de vista. Y poco a poco pues fui diversificando más la lectura en relación con estos temas, independientemente que leía cualquier tipo de género en relación con la literatura en general. Vale. ¿Y tiene una anécdota en su vida estudiantil, por ejemplo, que no ha contado en Impronta y le gustaría agregar? Sí, no tengo una, tengo varias anécdotas. Sí, porque es solo una parte, ¿no?, de su historia. Claro, lo que sucede es que en el repertorio de anécdotas, porque el libro está basado en una gran parte en lo anecdótico y en lo testimonial. Una parte de esas anécdotas, que quién sabe si algún día llegan a ser escritas, pues quedaron limitadas un poco por el mismo proceso de construcción del libro, o sea, de no ampliar. Yo creo que sí, incluso puedo hacer una anécdota dentro de la anécdota, o sea, ya me he reunido con algunos amigos, con algunos compañeros que forman parte del libro y que se han leído el libro y que ya ellos tienen hasta sus propias anécdotas. Yo hubiera escrito esto de otra forma, sí, porque es que están en el libro, o sea, ellos se sienten parte y yo como escribo la primera parte del libro, o sea, como lo pongo en la nota, yo respeto mucho la confidencialidad y no... Hay incluso uno que me dijo, hubiera puesto mi nombre, no había ningún problema, pero bueno, siempre respeté eso porque estaba escribiendo de otras personas cosas muy elementales sobre la vida, pero que así quise hacerlo y así logré hacerlo. Y bueno, he tenido buenas opiniones de esos amigos incluso sobre el libro. Incluso algunos ya se han vuelto críticos del libro. Okay. ¿Y qué significó y qué tuvo de importante en su vida las décadas de los 60 y 70?
Fueron muy importantes las décadas del 60 y 70. En primer lugar, fue donde viví mi adolescencia y mi juventud, y es lo que trato de transmitir en el libro. El libro realmente termina en el año 77, que es en el año en el que yo me gradúo de doctor en medicina. Creo que en los 60 viví la adolescencia en un país que, como todos nosotros sabemos, bueno, pues hizo una revolución. Y me vi en esas anécdotas precisamente, y en eso que narro en el libro, pues son las cosas que nos tocó vivir a los adolescentes y a los que nos íbamos convirtiendo en jóvenes relacionados con esa época, con ese momento que nos tocó vivir, y que no dejó de ser un momento emocionante, un momento impactante, un momento en el que disfrutamos de esa década, en el que disfrutamos de la vida y en el que todos nos sentimos bien y en la que todos recordamos muy bien los que nos tocó vivir esa época. Fue una época a la vez cuajada de cambios, yo pienso que en el plano cultural, en el plano científico, en el plano no, por eso es que al final del libro creo que lo dejo entrever cuando digo, bueno, no por gusto, fue la década en la que por primera vez se dio la vuelta a la Tierra con un hombre tripulando una nave, y por primera vez los hombres pusieron los pies en la Luna. Entonces creo que esa década, no solamente en ese sentido, sino en otro sentido, fue, yo creo que la que abrió el campo para todo el desarrollo que hemos tenido con posterioridad desde el punto de vista de la ciencia en general, de las comunicaciones, etc. Tiene razón, tiene razón. Y usted nos ha dicho que regresa frecuentemente a su tierra natal y piensa en difundir su obra a los lectores cubanos. Bueno, si fuera posible, sí. Nada me gustaría más que mi libro fuera leído en Cuba. ¿Cómo no voy a querer que se lea en Cuba si el libro se desarrolla en Cuba? Quienes Claro. están en el libro, desde mis familiares, que están referenciados en el libro, hasta mis amigos, mis amigas, mis profesores con los cuales me formé, no solamente en la carrera de medicina, sino desde que empecé a estudiar, bueno, ya algunos físicamente, o muchos de ellos físicamente no presentes, pero sí presentes en la memoria y en el corazón, y precisamente por eso es que consideré ese libro como un homenaje, y de ahí fue el título del libro, o sea, la impronta. O sea, fue un libro que es como un sello, que no solamente lo tengo como por lo que escribí, sino que es un sello por lo que me ha dejado y por lo que me representa en este momento. Seguirá siendo un sello, o sea, una impronta. Y de ahí fue el título del libro que yo escogí para él. Sí. Y usted, que ha logrado su sueño con mucho trabajo y determinación, ¿qué aconsejaría a los estudiantes universitarios de hoy? Que esa época la disfruten. La época del estudio universitario es única, se vive una sola vez. Y esa década, y esa época no solamente es importante por lo que significa en adquirir conocimiento, es importante al menos la que me tocó vivir y la que vivimos muchos de nosotros, es importante por la solidaridad, por la camaradería, son amigos, que por eso es que los referencio así en el libro, son amigos eternos. O sea, lo que se crea, lo que usted forma en esa época, lo que usted vive en esa época, con lo que usted intercambia en esa época, vive, y son a veces no solamente amigos, sino hermanos, y hermanas, pues son eternos. Por eso es un epígrafe de mi libro, a pesar de que hay otras partes que está dedicado a ellos, está dedicado precisamente a esos amigos eternos, que algunos de ellos son los que ya han recibido el libro, algunos de los que están, hay algunos que desgraciadamente ya físicamente no están. Vale, Fidel, se nos acaba el tiempo. Yo he mirado el reloj y ya no me lo puedo creer, pero prácticamente tengamos ya lo justito de programa. Tengo que agradecerle enormemente que haya estado con nosotros, que haya venido a presentar su libro aquí, y un auténtico placer, y esperamos con ganas el siguiente libro, y que vuelva a pasar por ahí. Bueno, ojalá que tus palabras sean ciertas, y yo sí quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle a ustedes, a la editorial, por haber confiado en mí, por haber publicado el libro y por haber recorrido este camino que lleva el libro de publicado junto a mí, con buenos consejos y con buenas orientaciones. Es un placer. Muchas gracias a todos. Es un placer. Y como dice usted en su última página del libro, solo el futuro y la vida dirán la última palabra. Fidel de Jesús Morás Bracero, Impronta Euroapa Ediciones.